Iniciamos diciendo que la unidad en la diversidad, y ese es un tema que ya hemos tocado antes, es imposible sin la humildad de Cristo. Nuestra misma diversidad, que no solamente se queda en el aspecto de los dones, sino que luego va también en personalidades, luego va también distintas cosas, desde etnia, costumbres, culturales, muchas cosas, son un reto, pero ese reto debe de ser afrontado con la humildad de Cristo. Y el lugar en el que más se necesita es en aquellos que parecen tener mayor responsabilidad o prominencia en la iglesia. Es decir, la humildad es importante en todos, pero también es muy importante en aquellos a quienes el Señor les ha permitido tener una visibilidad ante los hermanos, porque ellos deben de ser un ejemplo también de humildad para todos los demás. Sin embargo, la humildad es importante para todos. No hay absolutamente nadie en el cuerpo de Cristo que no deba ser humilde. ¿Por qué creen ustedes que es imposible que haya unidad si no hay la humildad de Cristo? Les escucho. ¿Qué hace la vanagloria? ¿Cuál es el enfoque de la vanagloria? Es una enaltecer. Cierto, y cuando empieza a haber una práctica de vanagloria en la iglesia, lo que empieza a suceder es que hay un concierto de vanaglorias. Imagínense ustedes que empezamos a vivir de una manera llena de vanagloria nosotros. ¿Qué sucede cuando alguien que es vanaglorioso tiene a la par a otro que se está vanagloriando y se está exaltando por alguna obra hecha en la carne? ¿Qué va a pasar con el que está a la par que también tiene vanagloria? ¿Qué creen que va a venir automáticamente? Es un choque, ¿cierto? Comienzan a haber envidias, comienzan a haber pleitos, comienzan a haber disensiones. Entonces la vanagloria no tiene lugar en el cuerpo de Cristo. La vanagloria, al final, es producto de la enemistad con Dios. De la enemistad con Dios. Pero ahí los estoy llevando yo a una respuesta que quiero que, si alguien la pudiese dar, sería hermoso. ¿Por qué creen que es imposible esa unidad sin la humildad de Cristo? Somos el cuerpo de Cristo y debemos de tener el carácter ¿de quién? De Cristo. Y entonces nos vamos a ir a Mateo 11:29. Ahí convenientemente se los tengo, pero si ustedes quieren buscar la cita, mucho que mejor. Mateo 11:29. Tomen mi yugo. ¿El yugo es de quién? Es de Cristo. Y en ese sentido, hermanos, no somos nosotros los protagonistas. En ese sentido, que es Él quien lo lleva al punto de morir en la cruz, eso es exclusivo de Él. Pero fíjense que interesantemente, dice, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué es vital, hermanos, entender la persona del Hijo encarnado en este tipo de enseñanza? Porque esta enseñanza obviamente pierde toda profundidad si nosotros omitimos el hecho de que el que está hablando es el yo soy, es Yahvé, es el Señor, es Emmanuel, Dios con nosotros, y Él que ha tabernaculizado con nosotros, es decir, que ha hecho su morada en medio de nosotros, nos dice, aprendan de mí, yo soy el ejemplo. Yo llevo un yugo que ustedes no pueden llevar, pero hoy lo pueden tomar porque yo ya lo llevé. Y aprendamos de Él, porque Él nos da un ejemplo.
que yo soy manso y humilde de corazón. Si este es el carácter de Cristo, este es el carácter de ¿quién? Del cristiano, pero del cristiano, ahí te fuiste al otro lado que es la diferencia. Nosotros tenemos que tener su carácter. Pero si es el carácter de Cristo, ¿el carácter de quién? Bueno, de Dios, del Padre, del Dios Trino. Este es el carácter de Dios. Y nosotros somos invitados allá por Efesios 5:1 ¿a qué? Ser imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitar a Dios. No existe otra manera del creyente ser genuinamente creyente en la vida cristiana y servir. Debemos ser mansos y humildes porque Dios, y esto debe explotar la cabeza, la filosofía no puede explicar eso. El Dios eterno, el Dios santo, el Dios soberano, el Dios inmutable, el Dios trascendente de todas las cosas, que no necesita de absolutamente nada, que Él sí mismo es suficiente. Esa es la seidad de Dios. Ese Dios es manso y humilde de corazón. Se acabó todo el discurso. ¿Quiénes somos nosotros para ser arrogantes? Lo de verdad. Y esto es impresionante, porque las mismas manos que formaron el universo estuvieron colgadas de la cruz. Él es manso, humilde de corazón. Y nosotros no podemos acercarnos a la iglesia, no podemos servir si no somos mansos como Él. Él permitió que pecadores extendieran su mano para clavar, siendo Él el creador del universo. Nosotros debemos de aprender de su carácter y de su mansedumbre. Y no estamos solos para ello, hermanos. Tenemos a su Espíritu Santo, que es lo que vimos el jueves pasado, allá por Efesios 4. Dio dones a los hombres a través del derramamiento del Espíritu Santo. Pero esto es en humildad. Mateo 11:29 está citando Jeremías 6:16. ¿Alguien me quiere leer Jeremías 6:16? Fíjense qué interesante. El pueblo se ha olvidado del Señor y se han ido por sus propios caminos en arrogancia. Y el Señor les está diciendo, vuelvan a las sendas antiguas. Que las sendas antiguas es aquello que el Señor le había dado al pueblo, comenzando por su palabra, por su bondad reflejada en que Él se reveló a ellos a través de los patriarcas, a través de los profetas. Sin embargo, el pueblo había rechazado la revelación de Dios y había hecho su propio camino. Eso, así se mira en la vida del creyente, rechazar a Cristo, tomar el propio camino y elegir un camino propio. Es decir, cuando nosotros venimos y tomamos el yugo de Cristo sobre nosotros y aprendemos de Él, que Él es manso y humilde de corazón en nuestra vida de iglesia, pero acá aplicándolo al servicio cristiano, al uso de nuestros dones, cuando nosotros hacemos eso, ahí vamos a hallar descanso para nuestras almas. Solamente ahí vamos a hallar descanso para nuestras almas. Lo contrario es yo en mi arrogancia, yo en mis caminos, yo en mi desobediencia. Y es interesante porque Jeremías está profetizando, y es interesante, Dios le ha dicho a Jeremías, habla, y este pueblo no te va a oír. ¿Saben qué es lo que iba a pasar después de que Jeremías profetizara? ¿Quién sabe?
el cautiverio, la caída de Judá, la caída de Jerusalén, la destrucción del pueblo de Dios. Cuando nosotros no somos mansos y humildes de corazón, no somos imitadores de Dios, no andamos en el espíritu y por ende andamos en la carne, el destino que viene es que nuestros enemigos van a saquear nuestras ciudades y seremos llevados cautivos y destruidos. Y es importante que lo entendamos. No se puede vivir una neutralidad. O somos mansos y humildes como el Señor, o nosotros seremos destruidos. Esto es bien vital. Y ya habíamos nosotros leído 1 Corintios 12, el 21 al 26. Nadie en el cuerpo puede despreciar al otro. Porque despreciar al otro es precisamente la actitud que acá está quedando excluida cuando nosotros llevamos nuestro yugo, el yugo, perdón, de Cristo sobre nosotros. Y ahora lo quiero poner a pensar, ¿de qué maneras nosotros muchas veces hemos actuado, por ridícula que suene la analogía que está haciendo Pablo en 1 Corintios 12, el 21 al 26? ¿De qué maneras ustedes han identificado que a veces hemos actuado de esa forma? Despreciando dones, incluso los nuestros, no estoy diciendo de otros. Pero ¿cómo lo pueden identificar? ¿Qué sucede entre nosotros? ¿Qué sucede en la iglesia? Amén. Cuando yo vengo y digo, ya hay hermanos. Ellos son los buenos, ellos son los másteres en eso. Ellos van a cargar con la iglesia, ellos van a resolver. Pareciera humildad eso. Sin embargo, es arrogancia. Es interesante porque los dones han sido dados para que el cuerpo crezca, para que el cuerpo sea la edificación del cuerpo. Y si de pronto los dones se vuelven la excusa de pleitos, de iras, de disensiones, de envidias, algo anda mal, ¿verdad? Fíjate que es interesante tu pregunta y qué bueno que la haces. Siempre es bien importante, hermanos, y hay cosas que no son evidentes al 100% hacia la vista. Por eso es que la palabra siempre nos llama a apuntar a un lugar ante todas estas cosas difíciles de discernir, hermano. ¿Cuál es ese lugar? Los Cristo, sí, pero Cristo es nuestra esperanza. Pero sí, la edificación de la iglesia, pero ¿de dónde nace el corazón? Entonces fíjense que lo que Raque dice, claro, lo que Raque dice puede genuinamente venir de alguien que dice, yo en este momento genuinamente creo que no tengo la madurez para afrontar eso, y puede ser genuino. Sí. Pero hermanos, son unos grandes pecadores, ¿verdad? Y puede haber doblez ahí, falsa piedad. Y entonces yo vengo y lo que no estoy es arrepentido y hago un Jonás, que Jonás no era ningún inmaduro, él hablaba con Dios, era profeta. Hay gente que lee Jonás y piensan que Jonás era un fulano, era un profeta del Señor. Bien, era un profeta del Señor que recibía palabras de Dios, ¿ya? Entonces, y viene Jonás y dice, no, no quiero. Y además el tipo acaba bravo. ¿Y por qué está molesto? Porque tuviste misericordia de estos pecadores. Y muchas veces eso está en el corazón. Y venimos y lo escondemos detrás de, voy a decir esto que suena piadosón, pero realmente yo sí sé lo que tengo que hacer. Yo sí sé cómo debería actuar. La inmadurez, hermanos, existe. Pero es un lugar donde somos exhortados a salir de, ¿se acuerdan Hebreos 5? ¿Ah? Les he tenido que dar leche porque, ni modo, son bebés.
Y hemos tenido que volver a los elementos, a los rudimentos del antiguo pacto, porque ustedes no han entendido que son bebés. Y lo que está haciendo el autor de Hebreos es que salgamos de la inmadurez, vamos a la madurez, maduremos, porque no podemos seguir con leche. Entonces, sí, puede existir un escenario donde, tal vez no decirlo, porque decirlo sería imprudente, pero si uno valorándose y siendo objetivo, decir, bueno, yo no soy maduro, y tal vez si hablo algo ahorita, voy a decir algo que no va a honrar al Señor, y ahí es sabio el que calla. Pero tampoco deberíamos de sentirnos tranquilos en esa inmadurez. Deberíamos de buscar la madurez, y obviamente esta madurez en humildad, porque no se trata de yo soy maduro, porque entonces estamos yendo en contra del carácter de Cristo, sino es una madurez humilde, una madurez de, bueno, vamos a afrontar esto como el Señor nos manda, y debemos de crecer, pues, si no, no podemos avanzar. Pero creo que han dado puntos muy importantes y maneras muy importantes de ver cómo prácticamente nosotros podríamos actuar tal cual lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 12, el 21 al 26. Fíjense que es interesante porque en esta analogía se dice, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Si alguno acá se considera el más débil, ahí está el reto que se lleva. Nadie se escapa. Yo soy el más débil, yo soy el más vergonzoso, yo soy... Si es el más vergonzoso, el que es tratado como más... Si es el más débil, es el más necesario. No hay manera de escapar de eso. Y debe de ser hecho todo en humildad. El que enseña, no enseña como quien se enseñoría de la... sino que debe de hacerlo como aquel a quien se le ha concedido un ministerio, se le ha concedido el día de almas, y aquellos que tal vez no enseñan, que tal vez sirven en áreas que parecerían no ser prominentes, deben de entender que su rol es vital dentro de la iglesia. Vital. Y como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros podríamos decir, porque es verdad, mira hermanos, si usted se va, el Señor no lo necesita, y eso es verdad. Eso es verdad. Pero bajo el principio de Efesios 3, Pablo diciendo el ministerio que se me ha sido dado y lo que él ha hecho y lo que hace que ahora pueda ser visible para los principados y las potestades, la multiforme sabiduría de Dios, eso necesita gente que como Pablo entiende. Sí, si yo me voy, el Señor no es que se va a quedar sin poder hacer su obra, pero yo sí necesito estar aquí. Y yo sí necesito asegurarme que formo parte de la obra de Dios en el mundo y en la iglesia, porque si yo no lo hago, significa que yo no le pertenezco. Todo el que le pertenece entiende que tiene un rol, por humilde que sea, por chiquito que sea, por pequeño que sea. Tal vez, hermanos, algunos hemos recibido algún rol en la iglesia que puede tener dos reacciones. O nos acomodamos en él de una manera pecaminosa, o la otra reacción puede ser, nos ofende porque pensamos que es muy poca cosa y tal vez no es algo que nos esté sucediendo a ninguna de nosotros. Pero es algo que es importante que en la iglesia se entienda. Muchas veces, hermanos, hay personas que tienen un don de enseñanza y vienen tiernitos a la iglesia, tienen un don de enseñanza, tienen la capacidad de analizar lo que está enseñando el pastor, pero le dan de codo. ¿Qué opinan de eso? Y está bien, pues, ahí se practica la humildad. Ahí se practica la humildad, ¿cierto? Es el orden correcto de las cosas. Le dan la escoba. Si al agarrar la escoba
este hermanito que se fue de la Biblia de pe a pa, muestra un carácter reprobado, ¿usted cree que debería estar enseñado? No, totalmente. Y así el Señor forma nuestro carácter, ¿no? Muchas veces el Señor tiene que trabajar con el orgullito ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo vas a andarme la escoba? Debería estar predicando. Y, pues no. Y soy yo el que le corrijo todos los sermones al pastor, ¿verdad? Pero me pusieron a barrer. Hermano, no, o sea, gloria a Dios. Y sí, Filipenses 2 es, creo yo, que es uno de esos textos a los que el creyente debe regresar constantemente y ser recordado, porque el sentir que hubo en Cristo también es el sentir que debería de haber en el cuerpo de Cristo, en aquellos que son de Cristo, que son imitadores de Dios como hijos amados. Y muchas veces se nos olvida que cuando se nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, se nos dio la potestad del Hijo de Dios, que es Cristo. Y si hubo en él ese sentir, nosotros no podemos tener un sentir diferente. Es interesante porque ese sentir, si ustedes analizan ese himnito bien bonito que hace Pablo, ese himno llega al centro con la humillación, haciéndose obediente hasta qué, hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es un comentarito que hace Pablo. Y muerte, muerte, humillación, muerte colgado de un madero, que según la ley, maldito el hombre que cuelga de un árbol. Él se hizo maldición por nosotros. Nosotros debemos tener ese sentido. Ese es el sentir de Cristo, hasta la muerte y muerte de cruz. Deje que eso descienda hasta lo profundo de su ser, hermano y hermana, y que le santifique. Qué bueno que sacó ese texto, hermano. Porque eso debe descender a lo más profundo de nuestro ser y pensar. Nosotros a veces decimos, yo tengo el sentir de Cristo, pero es que, ¿ah? Ya el punto de la muerte y muerte de cruz, no. El punto central es ese. Y luego viene la exaltación. Él nos dio ese nombre que el Señor, que Dios le dio a él, que el nombre sobre todo nombre, Él nos lo dio a nosotros. Pero entonces nosotros debemos de completar sus sufrimientos. Es importante que utilicemos nuestros dones con humildad. Si el Señor nos ha dado distintos dones, es para la edificación del cuerpo. ¿Qué es una reacción madura a esto que hemos aprendido hoy? Primero, comenzar a entender qué dones el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dotado muchos dones y muchas veces los hermanos van a empezar a notar. No lo van a empezar a decir. Entonces, nuestra siguiente pregunta debe ser, ¿cómo yo puedo emplear este don de manera que edifico al cuerpo? De manera que edifico a mi hermano, a mi hermana. No solo el que me cae bien, no solo el que es mi mejor amigo, sino el hermano que me para caras, que me dice cosas duras, que me cuestan. ¿Cómo lo edifico a este hermano con el sentir que hubo en Cristo, que acabamos de meditar? ¿Cómo vengo y lo pongo en práctica? Y esa es una tarea muy importante que nos tenemos. Porque este punto es maduro. ¿Saben? Servimos glorificando a Dios. Servimos glorificando a Dios. Y me encanta verlo de esta manera. Esto es por nuestro bien. Eso es por nuestro bien. Dios es glorificado, pero eso es por nuestro bien y también para el bien de los demás.
Porque Dios no es un ídolo pagano. No es como los ídolos que tenían sed de sangre, que había que apaciguar, irascibles. Son demonios, obviamente. Sino que Dios es el Dios verdadero. Dios es el Dios santo, justo, eterno, que siendo nosotros pecadores, por el gran amor con el que nos amó, envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, servimos glorificando a Dios. Pero eso tiene implicaciones bien concretas. Cuando nosotros servimos fielmente, Dios recibe la gloria porque le estamos devolviendo lo que a Él le pertenece. Pero ¿cuál creen ustedes, hermanos? Y aquí viene una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la fuente de nuestra capacidad de devolverle a Él lo que le pertenece? ¿De dónde viene nuestra capacidad de devolverle a Él lo que le pertenece? Del Espíritu Santo, ¿cierto? De nuestro agradecimiento por su sacrificio en la cruz, que cuando eso ocurre, es obra del Espíritu Santo, es obra del nuevo corazón. Todo esto apunta a todo lo que nosotros somos en Cristo. ¿Saben quién es el que glorifica perfectamente al Padre? Cristo, por el poder del Espíritu. Y cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha dado a su Hijo. Y hoy Él es el primogénito entre muchos hermanos, lo cual significa que hoy tenemos la potestad. No es algo que es un derecho. Se nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. Y es en la imitación de Cristo, que solo puede venir del poder del Espíritu, que nosotros vivimos vidas que glorifican a Dios. Y esto no es gravoso. No es un pesar para el verdadero creyente, por lo que acabamos de decir. Para el verdadero creyente, esto es un deleite. Obviamente hay una batalla, hermano. Porque obviamente, mientras estamos todavía de este lado de la gloria, mientras todavía hay una batalla contra el pecado, evidentemente hay una resistencia. Pero como también es verdad ya que somos nuevas criaturas, también es verdad ya que el Espíritu de Dios clama entre nosotros, Abba Padre. Entonces, el verdadero Hijo de Dios sí se deleita, puede deleitarse, y sí se deleita en glorificar a Dios. La gloria de Dios, hermanos, en el mundo no es ajena de su iglesia, de su pueblo. Y eso es algo bien importante que a mí me gusta recalcar, porque muchas veces, hermanos, aún en nuestro círculo reformado, existe la muletilla de solo de gloria. Sí, solo de gloria. Muy bien. Y muchas veces pensamos en términos de que pase esta desgracia, pero que Dios sea glorificado, como si fuese mutuamente exclusivo, que Dios va a ser glorificado y que el pueblo de Dios va a ser bendecido. No es así, hermano. Dios es glorificado según la enseñanza bíblica por medio de la multiforme sabiduría de Dios siendo mostrada en los principados y potestades. Y eso es a través de ¿quién? De Cristo. ¿En quién? En la iglesia. Porque nosotros
Ahora vivimos en el mundo, por el poder del Espíritu, en imitación del Hijo de Dios. Somos los hijos de Dios, que vivimos en imitación del Hijo de Dios. Y eso llena la tierra de la gloria de Dios. Entonces, muchas veces hablamos de manera etérea de glorificar a Dios y las maneras son bien prácticas. Pónganse a pensar cómo trata el vecino. ¿Cómo trato yo a mi vecino? Lo saludo, no lo saludo, le barro la basura. Sí, sí, pero a los hermanos de la iglesia sí, ¿verdad? Pues ahí tiene una manera práctica. ¿Cree usted que Dios es glorificado en que usted le barra? Nosotros tenemos vecinos mormones, enfrente y al lado. ¿Ustedes creen que Dios es glorificado si yo vengo y le barro la basura a mi vecino, le hago un mal a mi vecino, no lo considero mi vecino? No, ¿verdad? Dios no es glorificado de esa manera. Y muchas veces nos tiene que llevar a puntos en los que, bueno, hay que actuar. Nos pasó, veamos un árbol, teníamos un árbol que amábamos, menos mal, Dios nos salvó la vida porque ese árbol nos cae y nos mata a nosotros y a dos familias más. Pero ese árbol estaba en el jardín de la casa y varios vecinos ya nos habían demandado. Llegó la alcaldía, yo también estaba preocupado y yo le dije al de la alcaldía, mire, y entonces me dice, fíjate que le han dicho. Y yo le digo, mire, yo también estoy bien preocupado. ¿Creen que pueden venir y cortar este árbol? Porque yo no tengo cómo, es un tremendo árbol. O sea, literalmente el tronco es como esto, el ancho de esto, y gigante. Era un árbol, no sé cuánto metros, era un edificio de árbol, se veía. Hasta el día de hoy creo que en Google Maps ustedes lo pueden ver, el árbol. Increíble, señor árbol. Entonces yo le dije a la alcaldía, mire, ¿será que me puede ayudar cortando el árbol? Fíjense que no, porque es propiedad privada. Pues me autodemando, le dije. Me siento en peligro, ayúdenme. No, mire, fíjense que lo que podemos hacer y que protección sí. Y bueno, al final nos tocó a nosotros pagar por cortar el árbol y no le voy a decir, no fue poquito. Sí. Pero saben, yo después me puse a pensar, somos responsables. Responsables de la vida aquí, de estas personas, de nosotros. Yo no puedo ser un irresponsable. Hicimos lo que teníamos que hacer, pagamos lo que había que pagar con dolor, ¿no? Porque tampoco es chiste. Pero teníamos que dar un testimonio. Y no solo porque quería del pastor ahí, sino, hermanos, porque esa debe ser una convicción en nuestros corazones y pequeñas áreas en la vida en las cuales nosotros no estamos pensando en que somos nosotros los hijos de Dios que deberíamos de portar una conducta que muestra el carácter de Cristo y que glorifica al Señor en las cosas más ridículas. Otro ejemplo, el tráfico. Y lo digo como quien sufre. Decíamos en el discipulado, un hermano que no estaba ahí presente decía, híjole, yo hoy medito, decía, de que a veces yo vengo y le bajo la ventana a la gente y después voy a la iglesia. ¿Qué testimonio estoy dando? Decía el hermano. Sería imprudente decir que Manolo. El hermano venía, no vamos a cortar, ¿no? para que, para que sea el pecado, a ver, no, yo también, hermano. Saben, cuando él decía eso, yo me quedaba pensando que yo también a veces tengo esas actitudes. Pues ya te ves. Aquí lo va a tocar. Y imagínense un día aquí aparece la persona a la que el pastorcito, el pastorcito le metió el dedo, que no pasa nada porque están viviendo. Y aparece aquí y entra entre nosotros y es el pastor, ¿no? Hermanos, es cómico, pero es bien grave. Es gravísimo. Y el Señor nos santifica de esta manera. A mí mi esposita es mi medio de santificación cuando vamos en el carro. ¿Qué? Mira, ¿y por qué? ¿Y por qué hiciste acá? ¿Y por qué le pitaste? Y, pues, primero me enojo, pero después pienso, tiene razón. Que Dios tiene razón, porque la verdad es que su nombre, y hermanos, miren, si en algo debemos de imitar a Sansón, es que cuando él ya estaba en las consecuencias de su pecado,
Él pensó en el nombre del Señor, que estaba siendo blasfemado, el que estaba siendo objeto de burla por parte de los paganos. Y nosotros deberíamos de ser iguales. Pensar, por mi pecado, el Señor está siendo blasfemado. La familia es el lugar donde más evidenciamos quién es verdaderamente. La familia es un gimnasio que el Señor nos da para nuestra santificación. Y debemos de aprovechar, debemos de vivirlo. Muchas veces nos toca familias donde hay conversos o cristianos que están igual que nosotros ahí en la buena batalla, y no debemos desaprovechar, en palabras de John Piper, no debemos desperdiciar ese gimnasio que el Señor nos ha provisto a través de nuestra familia. Y en su defecto, los que no tenemos familias, acá está la familia de la fe, y muchas veces acá viene el ring y lo cerramos. Pero acá es donde nos toca también venir y ser santificados. Porque al final, el Señor nos está conformando a el Hijo de Dios, a Cristo. Y lo que leía Jonathan, que está subrayado ahí, es importantísimo. Lo que hacemos con cada hora, o sea, con cada momento de nuestra vida, hermanos, no solo los domingos durante la iglesia, dice algo de nuestra perspectiva de Dios. Es decir, nosotros podemos pensar que tenemos una perspectiva correcta de quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Pero lo que nosotros hacemos en cada momento grita de manera más fuerte lo que verdaderamente creemos de Dios y lo que Él significa para nosotros. Nosotros entonces, hermanos, debemos de ser santificados en cada área de nuestra vida. Y les voy a leer Efesios 4, del 13 al 14, ya lo hemos leído, pero es importante recordar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto solo sucede en unidad, solo sucede en cuerpo, solo sucede en iglesia. Esto no es un llamado a ser un monje Shaolin y irse a una montaña y ahí ser uno perfecto, hasta como usted mismo se va a ir a dar duro, porque así usted no es santificado. A la unidad de la fe, todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué va a pasar? Dice, entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No podemos glorificar al Señor si nosotros no estamos procurando, por medio de nuestros dones, llegar a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de hombre maduro. Es lo que le decía, no podemos ser conformistas en decir, somos inmaduros, está aquí está y se vale todo, ¿verdad? Es el pilotaje del cristiano. Soy inmaduro, avisa, inmaduro, te voy a tratar mal, te voy a ofender, te voy a insultar, me voy a comportar como alguien que no hay excusa. Sí, muchas veces el yo soy pecador, que es verdad, Sí, es verdad. pero es utilizado también, es utilizado como excusa de, como soy pecador, te lo adelanto, toma, aguánteme, porque soy pecador. No es así. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Vamos a permanecer en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera, dice Pablo. Nosotros hoy hemos sido redimidos, somos santificados por el Señor y debemos llegar todos a la unidad de la fe. Y es importante, porque es la unidad de la fe, y esa fe es solamente una fe correcta, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí no es una unidad
en lo que nos da la gana, en lo que el acuerdo que queramos tener entre nosotros. Es la fe enseñada en las Escrituras del Hijo de Dios. Y esa unidad nos va a llevar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, pero no solo el conocimiento, eso sería gnosticismo, sino que nos lleva a la condición, es decir, modo de vida de un hombre maduro. Y el hombre maduro es Cristo, ¿no? ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo deberíamos de educar nosotros día con día por el poder del Espíritu Santo? Ser nosotros, ser imitadores. Solo de esa manera no vamos a ser niños. Y mientras somos niños, hermanos, estamos en peligro. Por eso yo les digo, eso no debe de ser jamás una excusa. Estamos en peligro. Los niños son sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por la astucia, porque yo quiero que entiendan algo. El engaño no es, el engaño del enemigo en medio de la iglesia no es algo evidente. Aquí diablo con un tridente y con cachos. No, acá es descrito de una manera bien interesante por Pablo. Es descrito como astucia de los hombres, estratagemas. Y dice, por las artimañas engañosas del error. Es importante, si queremos glorificar a Dios en unidad, debemos de buscar esa unidad de la fe. Los dones deben de servir. No sirven si no llevan a este propósito. Y solo sirven si nos llevan a este propósito. Los dones no sirven si no tienen como unidad la fe en Cristo. Si tienen como base supuestos dones que yo tengo, el hecho de que yo me creo más que los demás, eso no edifica. Y si nosotros no buscamos esto, nunca vamos a madurar. Y si no vamos a madurar, estamos en peligro. Nadie puede venir y creer que estando en la inmadurez está en un lugar seguro. Usted está en peligro, grave peligro, y usted puede ser engañado por la astucia de hombres, por las artimañas engañosas del error. Dice Efesios 3:10, ya lo habíamos citado este texto, pero me encanta de este modo. Ahí me gusta más la Reina Valera, es mejor la traducción. De este modo, la multiforme, voy a decir yo, sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, Ojo, la multiforme sabiduría es dada a conocer por medio de la iglesia, es decir, por cada uno de nosotros poniendo en práctica el ministerio que nos ha sido dado a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Y ese final, yo siempre digo, es como raro, porque es como, iba bonito para que dijera, fuera más fácil que dijera, por medio de la iglesia a los hombres. Pero lo que dice después, muchas veces nos desconcierta. Pero ¿sabe qué? Más bien lo que dice después es la otra cara de lo que usted está viendo en el día a día. ¿Sabe qué es lo que está pasando cuando usted glorifica al Señor? ¿Sabe qué es lo que está pasando cuando usted vive la vida cristiana? ¿Sabe qué es lo que está pasando cuando usted testifica, cumple la gran comisión, evangeliza, gente se convierte? Lo que está pasando es que el acto público de avergonzar en la cruz del Calvario a los principados y a las potestades en los lugares celestiales es magnificado por medio del Señor en su iglesia. Y es justamente muy relacionado con el texto con el que vamos a hablar. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Analicemos cuáles son nuestras conversaciones. Analicemos si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios o hablamos sandeces, hermano. Perdón que lo diga de esa manera. Pero muchas veces nuestra boca es una cloaca. Y no solo por malas palabras, pueden haber malas palabras y de eso hay que arrepentirse. Pero nosotros no compaginamos con la palabra. Lo que nosotros hablamos no es la misma información que el Señor nos habla. Es una información diferente y una información que no glorifica al Señor. Dice, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Es decir,
si servimos, no lo hagamos en nuestra fuerza, ni en nuestra vanidad, ni en nuestra carne, sino entendiendo que el Señor es nuestra fortaleza. Dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Y qué interesante, porque aquí otra vez es raro. Si estamos hablando de nuestro actuar y Dios va a ser glorificado mediante Jesucristo, ¿por qué cree que se menciona mediante Jesucristo y no mediante usted o yo? La respuesta primera es obvia, porque es Cristo quien lo ha hecho todo. Sí, es obvio, pero igual se nos ha pedido que hablemos conforme a la palabra de Dios, que sirvamos por la fortaleza de Dios, para que Dios sea glorificado mediante Jesucristo. ¿Por qué creen ustedes? Cristo es nuestro modelo, pero hay una doctrina que el pastor Marcelo ha estado atornillando los domingos, que es nuestra unión a Cristo. Estamos unidos a Él. Por ende, como nosotros actuamos, es el testimonio de quién? De Cristo. Claro. Sí. Dios va a ser glorificado mediante Jesucristo cuando el cuerpo de Cristo se comporta como Jesucristo. Entonces, esto es una gran responsabilidad de quienes deberíamos de ser. A quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Usted no está glorificando a Dios si Cristo está siendo blasfemado porque usted no se comporta en este mundo como Cristo. Y eso no es glorificar a Dios. Si nuestro servicio no glorifica al Señor, si nuestro servicio trae más bien blasfemia en nombre de Dios, nosotros no estamos glorificando a Dios, no hay nada. Y voy a cerrar con esto, volviendo al tema de la gloria, porque muchas veces la gloria de Dios la hacemos eso inalcanzable, etéreo que está por allá. Nuevamente, Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si esto le pertenece a Cristo, ¿a quién más le pertenece por herencia? A la iglesia, hermano. A la iglesia. O sea que esto redunda en nuestra bendición, en nuestro gozo. No porque lo merezcamos, sino porque por gracia el Señor nos ha salvado por medio de la fe. Y estamos en Cristo Jesús. Recibimos todos sus beneficios. Qué diferente es cuando andábamos en la carne, andábamos sin esperanza ni Dios en el mundo, y todo era para nuestra gloria, y todo, hermano, era también para nuestra propia destrucción. Nuestra única herencia era el lago de fuego ardiente. Así es sencillo. Pero en Cristo, nosotros venimos, morimos a nosotros mismos, nosotros tomamos nuestra cruz y le seguimos, pero Él, a quien le pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, nos ha dado todo esto. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Gloria a Dios. Esa es una buena noticia para aquel hermano que está descansando en el Señor, que está poniendo su confianza en el Señor, que está sirviendo al Señor entendiendo que debe de ser manso, humilde de corazón y que sirve para glorificar al Señor. Oremos para que nosotros podamos vivir esa vida y pongámoslo en práctica. Que esto no se quede en lo que vimos el jueves y se nos olvida, sino que vámonos con el deseo de llevar esto a la práctica. Gloria al Señor. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios.
Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.